que presentemos a un especialista, aparecerá en la parte inferior de su pantalla su especialidad, su número de colegiatura y su registro nacional de especialidad. Nuestro programa solo trabaja con especialistas certificados, porque usted se lo merece. Ahora sí, continuemos con nuestro programa. Bienvenidos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque de nuestro programa donde tenemos el placer de presentar a mi buen amigo el doctor Javier Jauregui, compañero de especialidad. Bienvenido doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Cirujano general laparoscopista, es decir, cirugía mínimamente invasiva. Algo que en realidad los dos compartimos con muchísima pasión. Así Doctor, es. Bienvenido, muy amable. Muchas gracias, Tomás, por la invitación. Bueno, a tus órdenes, ¿no? Bueno, vamos a hablar de, en realidad, una de las cosas que primero aprendimos dentro del manejo de la cirugía mínimamente invasiva. Sabemos que este tipo de cirugías comenzó, aunque parezca mentira, con la ginecología y después se fue adaptando para distintos órganos de nuestro cuerpo. En este momento, señora, aunque usted no me crea, existe la cirugía cerebral por vía laparoscópica, incluso cirugía de tiroides por vía laparoscópica, y eso ha ido mejorando con la ciencia, el avance de la fibra óptica, la nueva tecnología. Pero la mayoría de nosotros nos formamos en laparoscopía operando la vesícula biliar. Así es. Cierto. Coméntenos un poquito, doctor, de su experiencia como más o menos cirujano, ¿no? A nivel mundial, la cirugía laparoscópica empieza hace aproximadamente 40 años, en el año 82. Acá en Perú se empieza a replicar esta técnica a partir del año 85 más o menos. Y de ahí, bueno, a años 90 ya se convierte en la técnica de oro para manejar cirugía de vesícula, ¿no? Así es, cirugía de vesícula y cirugía incluso mínimamente invasiva para distintas otras patologías que conforme se fue desarrollando los implementos, los materiales, ha ido también aumentando hasta ahora a hacer prácticamente lo mismo que se hace por cirugía abierta, por vía laparoscópica. Así es. Eso hay que recalcar, ¿no? Porque el objetivo de hacer cirugía laparoscópica versus cirugía abierta o convencional con corte es el mismo, es retirar el mismo órgano, incluso con una mejor precisión, porque la verdad es que el laparoscopio es una cámara efectivamente que entra dentro del abdomen y nos permite ver aumentado en unas 20 veces, de tal manera que los riesgos de sangrado son muy mínimos y nos permite hacer una disección perfecta de la estructura. Así es, y uno va depurando la técnica, porque como en todo existe una curva de aprendizaje. Doctor, ¿me permite, para ir explicando, por favor? Claro. Tenemos una animación muy interesante. Por allá, por favor, vamos a mirar. Vamos a ir viendo, doctor, acá tenemos una paciente femenina que en este caso tiene aparentemente una enfermedad vesicular. Ajá. La idea es, se colocan lo que nosotros conocemos como puertos. Puertos, que son. ¿No es cierto? Y con una pequeña incisión en la pared, uno ingresa. Acá viene una manguerita que insufla gas. Eso crea un espacio. Así es. Y en ese espacio es donde solemos trabajar. Así es. Entonces, esta es la técnica laparoscópica, ya entró la cámara, nos permite ver la parte de la vesícula. Estamos viendo las estructuras justamente que el doctor Borda ha explicado. Hemos identificado el conducto cístico, lo clampamos y procedemos a hacer un corte. Luego introducimos una bolsa y en esa bolsa colocamos la pieza operatoria y la extraemos a través del ombligo. Cirugía totalmente limpia, corta, precisa, no hay sangrado y la recuperación es increíble para el paciente. Así es. Una de las cosas más importantes, doctor, es que no se transgrede prácticamente la indemnidad de la pared abdominal, que era lo que hacía que los pacientes se queden mucho más tiempo hospitalizados. Así es, el tiempo operatorio es relativamente corto, 6 horas. Hay pacientes de Colelab que a las 6 horas ambulatoriamente ya están yendo a la casa. Antiguamente con una incisión grande, la tipo coche, una semana sin moverse, y aparte de eso había que guardar cierto reposo, por lo menos de 1 mes o 2 meses, porque la posibilidad de hacer una hernia postquirúrgica era alta.
Claro. ¿no? ¿Cómo Y ha el dolor mejorado? posoperatorio Y el dolor también muy alto, posoperatorio, claro. altísimo, ¿no? Y eso genera complicaciones respiratorias, porque uno no puede respirar levantando todos los pulmones porque le dolía. Entonces, Así es. esto ha mejorado muchísimo la productividad del mismo paciente que Así se es. reintegra a sus actividades habituales mucho más rápido, ahorrando al Estado y a su familia. Y a su familia. ¿No es cierto? Incluso el mismo paciente logra reinsertarse nuevamente a su trabajo en pocos días, Así es. ¿no? Porque el cuidado es mucho menor, le duele poco y prácticamente ya empieza a producir nuevamente. Si uno saca cuentas, de repente la cirugía laparoscópica puede costar un poco más, aunque valgan verdades, ahora es el mismo costo. Así es. O sea, hacer cirugía abierta con cirugía laparoscópica. Pero sin embargo, en cirugía abierta hay más tiempo de recuperación y en laparoscópica el paciente empieza a producir más pronto. De acuerdo. ¿Cuáles son los síntomas que suelen tener los pacientes que ingresan con un cuadro de dolor abdominal y nosotros se lo achacamos a la vesícula, doctor? Hay un tema importante que normalmente estos pacientes tienen cierto rechazo o generan lo que dice acá, la dispepsia, ¿no es cierto? Ajá. ¿A qué le llamamos dispepsia? Esta dispepsia, el concepto es de un paciente que ingiere un alimento generalmente grasoso o pesado, ¿no? Y tiene una mala digestión. Generalmente tiende a hacer flatulencias, se hincha el abdomen, regurgita el alimento, siente como que le cayó mal el alimento, ¿no? Y ese es algo típico, doctor. O sea, le digo, ¿te cae mal? ¿Qué cosas? ¿Mayonesa, palta, frituras, el pollo a la brasa? Eso. Sí, doctor, como si me quedara 4 horas tratando de digerirlo. Y eso es algo que tiene relación con la enfermedad vesicular. Así es. Pero cuando consulta con la familia, con los amigos, valgan verdades que le dicen, no, ese es un tema de gastritis. Entonces, nunca hace el diagnóstico. Y algo muy importante, conversarlo con usted, doctor, es que todo dolor abdominal, sea en un niño, sea en un adulto, mucho más en un adulto mayor, inmediatamente debe ser revisado por un profesional de salud. En este caso, por un médico. Puede ser un médico general, pero que nos saque de la duda de que este paciente es quirúrgico o es de tratamiento médico. De acuerdo, y eso de automedicarse, doctor, ¿qué es lo que genera? Que ocultemos algún síntoma que en el futuro nos puede ser muy útil para hacer esa determinación. Así es. Los cólicos, ¿cómo son los cólicos vesiculares, doctor? Así es. Y usted ha empezado muy bien mencionando este síntoma que es la dispepsia, que es el síntoma más común, ¿no?, dentro de la patología vesicular y que suele desviarnos y no llegar a un diagnóstico pronto, temprano. Porque los cólicos, que es el dolor vesicular, ocurre acá en la última costilla del lado derecho. Es el dolor cólico, es un dolor que aparece, fue intenso y luego baja intensidad, vuelve a aparecer, baja intensidad. Ocurre en un 60% de los pacientes, es decir, no todos hacen dolor vesicular, generalmente hacen más dispepsia antes que dolor. Así es. Y entonces... Incluso algunos no hacen síntomas también y los cálculos se vuelven un hallazgo a partir de un estudio ecográfico generalmente. Así es. Doctor, el dolor que se irradia a la espalda me preocupa. Sí. Cuando hay este signo, me comienzo a preocupar porque ya no se trata solamente del cuadrante superior derecho, sino que tiene una irradiación incluso en manera de cinturón. Y ahí, señor, señora, que esté en su casa, si esto comienza como un cólico y termina luego en cinturón o un dolor irradiado a la espalda, hay que preocuparse. Sí, porque justamente ahí estamos ya prácticamente pensando en una complicación de los cálculos vesiculares. Generalmente los cálculos pequeños, y eso también valga verdad, es resaltar acá de que el conocimiento que tenemos, lamentablemente a veces muy poca educación respecto a salud, es que el cálculo pequeño no te operes todavía, cuando en realidad es el cálculo grande ahora sí ya es necesario operar, y es al revés. Es al revés, Es al revés. doctor. El cálculo pequeño me preocupa más que el cálculo grande, porque el pequeño en cada cólico, en cada contracción vesicular, puede hacer que este cálculo se impulse hacia la vía biliar principal. Cambie de sitio. Cambie de sitio, se caiga al conducto principal del hígado y haga una obstrucción
de la bilis y el paciente ya nos llega ictérico amarillo y generalmente ahí ocurre ese dolor epigástrico que se irradia hacia la espalda en franja. Así es. Y eso genera una enfermedad que es grave, que es la pancreatitis. O sea, tenemos que ver las complicaciones como son. Náuseas y vómitos que se asocian al cólico, ese cólico que comienza después de la ingesta de algún alimento graso copioso y que generalmente comienza 2-3 horas después de haber comido. Este es básicamente la mayoría de los signos que nos dicen que un paciente tiene enfermedad vesicular. Luego tenemos algunos factores de riesgo. Dentro de estos factores de riesgo es, de hecho, mucho más frecuente los cálculos biliares en las personas con obesidad. Así es. Ahora, ¿por qué sucede acá en sobrepeso-obesidad? Porque en sobrepeso-obesidad estamos hablando prácticamente del síndrome metabólico. Y en el síndrome metabólico, válgame verdad, y hay una resistencia a la insulina, hipertensión arterial, pero sobre todo hipercolesterolemia. Y el colesterol alto circulando en sangre, más las sales biliares, llevan a la formación de cálculos vesiculares con mayor frecuencia. De acuerdo. Luego tenemos tema genético, antecedentes familiares. Es mucho más frecuente en personas cuya familia ha tenido la tendencia de hacer litogénesis, es decir, formar cálculos, es mucho más frecuente. Ajá. Es mayor en el sexo femenino. Así es. Y de hecho, doctor, yo me formé en Chile en la especialidad y de hecho hay un cuadro que toda mujer en Chile, o sea, el 55% de las mujeres en Chile mayores de 50 años tienen cálculos. Sí. O sea, más de la mitad de la población femenina tiene cálculos. A diferencia de los varones que de repente por alguna cuestión genética no hacemos tanto. Así es. Y acá está relacionado con las hormonas que tiene la mujer en mayor proporción que los varones, progesterona y estrógenos. Y más que todo la progesterona. Por eso que incluso en el embarazo vemos, doctor Tomás, cierto que el paciente que entra sin diagnóstico, obviamente nunca supo, tuvo un poco de dispepsia y justo en plena gestación, primero, segundo trimestre, empieza con un dolor que obviamente es un dolor vesicular. Se le hace una ecografía, efectivamente, está llenecita de cálculos. Pero ¿qué desencadenó? ¿Cuál fue el gatillo para que empiece el dolor? Es la alta cantidad de progesterona que se ha elevado, ¿para qué? Para mantener una gestación saludable. De acuerdo. Último, baja repentina de peso por un cambio metabólico también en el organismo. Vamos a ver un tema, doctor, que me preocupa mucho, que son las complicaciones. Acá, gracias al COVID, nos hemos visto, estamos en la obligación de mantener distancia y se han liberado las clínicas después de casi 4 meses de estar parados. Y eso ha generado un embalse de pacientes con enfermedad crónica que no acudían a sus controles y que han terminado eventualmente complicándose por no poder acudir a un centro asistencial por las medidas de prevención. Así es. Bueno, valga verdad es que la cantidad de pacientes que están por operarse son muchos y ahora mucho más porque se han embalsado en todo este tiempo. Y sobre todo que también ya estamos encontrando en la parte privada y en los mismos hospitales en donde hacemos guardias de emergencia, pacientes que ya no vienen con vesículas tan sencillas de operar, vienen vesículas ya sumamente complicadas. Esa es la palabra. Horribles, así, viene porque todo se han inflamado durante mucho tiempo y los tejidos cambian por dentro. Se vuelve fibrótico, mucho tema de neovascularización, muchos vasos sanguíneos, tiende a sangrar más, la visualización ya no es tan perfecta como en una vesícula que no está en tanto proceso inflamatorio, ¿no? Así es. A eso hay que sumarle las complicaciones, valga redundar ahí, la pancreatitis. Pacientes que por pancreatitis tienen que quedarse hospitalizados, incluso en áreas cercanas a las áreas COVID, ¿no? Sí. Y luego también la ictericia que ocurre porque el cálculo ya migró hacia el conducto biliar y las CEPRES también están diferidas, es decir, para sacar ese calculito también está diferido. Es decir, hay un embalse de pacientes, sí, doctor, y si antes teníamos problemas para conseguir salas de operaciones en los mismos hospitales, el día de hoy estamos mucho peor. Así que tenemos que tomar cartas en el asunto, hacer una campaña para prevenir y para tratar de atender rápidamente a estos pacientes y no esperar que se compliquen, que a la larga les trae problemas a ellos, a nosotros los médicos por la complejidad y por supuesto lo más importante es a su salud. Doctor Jauregui, ha sido un placer de verdad, tiempo que no nos veíamos. Doctor, listo. Muchísimas gracias amigos, nosotros regresamos, continuamos con nuestro programa.